Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. Hoy tenemos un proyecto simple, con pocos componentes y lo más importante, teniendo en cuenta lo que ya conocemos acerca de la electrónica básica, de un componente ampliamente usado en la electrónica de mediana y gran potencia. Me estoy refiriendo al MOSFET canal N y canal P, y no solamente ello, a su primo hermano, al IGBT canal N y canal P. En otras palabras, la estrella de este video vendría a ser este dispositivo MOSFET canal N, como por ejemplo el IRF540, el IRFZ44N, y este otro dispositivo canal P, este MOSFET canal P, este es el F9540N. Y no solamente ello, vamos a probar también este otro dispositivo. En este proyecto, este es un IGBT canal N, el GB2060 PD. Este es un IGBT de gran potencia que vamos a tener en cuenta para este proyecto. Vamos a recordar algunos conceptos técnicos básicos y elementales de los MOSFET y de los IGBTs canal N y canal P, porque ya esto lo hemos hablado en unos videos anteriores aquí en mi canal de YouTube. Solamente es para que puedan refrescar cómo los conectamos y cómo lo polarizamos de una manera adecuada. Acá tenemos un ejemplo típico. Vamos a utilizar el lapicero color negro de un MOSFET canal N. ¿Por qué? Porque la flecha va hacia el centro, ¿no? Hacia adentro. Aquí la flecha va hacia afuera y este es canal P, por ejemplo. Es un MOSFET canal P. Obviamente, muchas veces utilizamos casi siempre los MOSFET canal N o los IGBT canal N. Ojo, el símbolo entre un MOSFET y un IGBT es completamente distinto. Ahí les estoy dejando los símbolos de ambos, pero vamos a centrarnos en el MOSFET canal N, porque todo lo que vamos a hablar en este proyecto utilizando un MOSFET canal N se aplica para un IGBT canal N. Si es canal P de acuerdo a su referencia. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que tenemos este MOSFET canal N. Para nuestro caso, por ejemplo, el IRF, vamos a ponerlo por acá, el IRF 540, ¿no? O el IRF-Z44N, ¿no? Que es bien común, ¿no? Bien común. ¿Cómo lo polarizamos? Para que este señor pueda trabajar de una manera adecuada, acá primero identifico sus pines, la compuerta o gate, tenemos el drenador en la parte superior y el surtidor en la parte inferior, ¿no? Todo MOSFET canal N, porque ya sabemos que la flecha me indica que es canal N, para que pueda conducir entre drenador y surtidor, yo necesito aplicar un voltaje de polarización, un voltaje BGS entre la compuerta y el surtidor, desde 5 hasta 20 voltios, ¿no? Más o menos 5, 20 voltios. Entonces, ¿qué necesito yo? Aplicar un pulso en la compuerta, acá, en la compuerta, a través de una resistencia. Vamos a poner una resistencia aquí, ¿no? Una resistencia. Yo necesito aplicar un voltaje BGS, ¿no? BGS entre la compuerta y el surtidor. Si este pulso, esta es una resistencia de compuerta RG, vamos a llamarla así. Si este pulso que yo aplico acá es positivo, voy a hacer, con respecto al surtidor, voy a hacer que este dispositivo conduzca. ¿Eso qué significa? Que yo al surtidor debo llevarlo a un punto negativo, ¿no es cierto? Es decir, a tierra, ¿no? A GND, ¿no? GND, ahí, GND. Ok, hasta ahí vamos bien. ¿Y cómo polarizo yo el drenador con respecto a qué? Voltaje positivo, en este caso a más VCC, pero en serie con la carga. Entonces aquí voy a poner así, ¿no? Voy a poner así, y aquí le voy a poner la resistencia de carga, RL, ¿no? O la carga, mejor dicho, RL. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, vamos a suponer que este es más 12 voltios. Entonces vamos a suponer que este es más 12 voltios. Entonces, para que yo haga que circule una corriente sobre la carga, yo necesito polarizar la compuerta con respecto al surtidor con un voltaje BGS positivo entre 5 a más o menos 20 voltios, y voy a hacer que circule una corriente, ¿no? Vamos a hacerlo con lápiz. Una corriente, yo aplico un pulso acá, un voltaje BGS, ¿no? Un voltaje BGS,
más o menos 5 a 20 voltios, ¿no? Y voy a hacer que circule una corriente por la carga de drenador hacia surtidor a tierra, y la carga se va a energizar. Si es una lámpara se va a encender y todo el rollo, ¿no? Obviamente esta corriente de drenador ID va a depender del voltaje VGS. Si el voltaje es pequeño, la corriente va a ser una corriente relativamente pequeña. Si el voltaje comienza a subir 10, 20, hasta 20 voltios, la corriente del drenador va a ser su máxima expresión. Esto es con respecto a un canal N, ¿no? Vamos a poner acá canal N, ¿no? Canal N. Como el IRF 540 o el IRF Z44N, como lo estamos explicando acá. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo acá, en la parte inferior, un canal P, ¿no? Un MOSFET canal P. Vamos a poner acá canal P, ¿no? Canal P. Canal P. Y vamos a suponer que tenemos este otro señor, el de acá. Este es el F9540N. Vamos a poner acá F9540N, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Entonces igual, yo aquí la flecha va hacia adentro, aquí la flecha va hacia afuera, entonces acá tengo la compuerta. Pero miren acá el detalle. La flecha va hacia afuera y por lo tanto eso no vendría a ser el drenador, sino este vendría a ser el surtidor. Ojo con el detalle del surtidor, y este vendría a ser el drenador, ¿no? Pero la posición de este diodo, que está en paralelo, es un diodo clamping, ¿no? Es un diodo de protección contra las corrientes inversas de las cargas inductivas, ¿no? O incluso algunas resistivas. Entonces este diodo se polariza de una manera inversa. No sé si se dan cuenta, el ánodo, aquí el ánodo va en el surtidor en sentido inverso, y ahora aquí el ánodo va en el drenador, es decir, al sentido contrario. Entonces, ¿qué va a suceder ahora acá? ¿Qué va a suceder ahora acá? Yo necesito, para que este señor conduzca, yo necesito polarizar la compuerta. Miren la diferencia. Es un pequeño detalle nada más, ¿no? Poner una resistencia RG, ¿no? Y ahora necesito aplicar un voltaje VGS, ya no positivo con este caso, sino un voltaje VGS negativo, ¿no? Acá, en la compuerta. Siempre el voltaje es de la compuerta con respecto al surtidor. Y en este caso, ahora el surtidor ya no es negativo, sino ahora el surtidor es positivo. Es decir, el surtidor ahora lo voy a mandar a VCC, ¿no? Acá, a más 12 voltios, ¿no? Vamos a suponer que es así. Entonces, ahora la carga siempre la conectamos al drenador, y aquí conectamos el drenador, la resistencia de carga conectada a ¿dónde? A tierra, ¿no? A tierra. Esto ya lo hemos explicado, las conexiones, cómo conectar en un video anterior, hace unos meses atrás, cómo conectar ya sea un MOSFET o un IGBT canal N o canal P, ¿no? Recuerden que todo lo que hablamos de los MOSFET se valida para los IGBTs en conjunto. Entonces, este es RL, la resistencia de carga, y ahora la resistencia va conectada a tierra, ¿no? Es decir, a GND, a tierra. ¿Okay? Entonces, en un MOSFET canal P como el F9540N, yo ya no necesito enviar un pulso positivo con respecto al surtidor. ¿Por qué? Porque el surtidor, al ser canal P, el surtidor se polariza al positivo. Acá el surtidor se polariza al negativo, es decir, a tierra. Entonces, ahora el pulso es negativo con respecto al surtidor. Ojo con el detalle, ¿no? Entonces, negativo con respecto al surtidor, ¿no? Es este de acá, ¿no? Acá hay un 1, acá hay un 0, ¿no? Negativo con respecto al surtidor aquí. ¿Y qué voy a hacer? De igual manera, ¿no? Voy a hacer circular una corriente, y ahora la corriente va a circular del surtidor hacia el drenador a tierra. Recuerden, la corriente convencional circula del positivo al negativo, y por lo tanto la corriente va a circular por acá, va a ir por el drenador, va a ir a la carga, ¿no? Y cierra el circuito a tierra y la carga se va a energizar. Esta es la manera como funciona una polarización, ya sea un canal N o un canal P, ya sea un IGBT o un MOSFET. ¿Ok? Ahora vayamos al grano en el circuito que les tengo propuesto para el día de hoy. Vamos a empezar en estos momentos con el diagrama esquemático, y para ello vamos a usar el lapicero y la regla para
diagramar a mano alzada, como siempre lo hago en cada uno de mis videos. Entonces, este es un canal N, la flecha hacia adentro, ¿no? Entonces yo tengo acá un gate, ¿no? Un drenador y un surtidor, ¿no? Entonces hemos dicho que el surtidor, vamos a suponer que el surtidor lo voy a llevar a tierra, ¿no? Vamos a suponer que lo voy a llevar por acá a tierra, ¿no? Vamos a ponerlo por acá, a la izquierda, vamos a hacerlo así. Okay. Surtidor a tierra. ¿Qué más necesitamos? Necesito que la compuerta vaya a tierra para evitar falsos disparos, ¿no? Y para ello voy a utilizar una resistencia, ¿no? Vamos a ponerlo así. Acá voy a mandarlo a tierra a través de una resistencia, para nuestro caso, ¿no? Acá, una resistencia de, en este caso de 10K, ¿no? Esto también ya lo hemos visto, una resistencia de 10K. Todas las resistencias son de 1/4 watt, ojo con el detalle. Y no solamente ello, ahora aquí yo voy a conectarlo, miren, yo voy a conectarlo ahora aquí, esta compuerta la voy a conectar a otra resistencia, así, a otra resistencia. Miren lo simple de este circuito. Y para este caso vamos a utilizar una resistencia de 1K, todas son de 1/4 de watt, y esta otra resistencia lo voy a conectar a un dispositivo que ya le hemos usado ampliamente aquí, a un botón pulsador, es decir, a un push button, ¿no? Hacerlo así, vamos a ponerle su cachito arriba, ¿no? Un push button, un push button 1, un botón pulsador, es decir, normalmente abierto, y cada vez que yo presiono se cierra, un botón pulsador. ¿Qué más? Y aquí yo ya tengo dos líneas, ¿no? Una línea inferior, ¿no? Una línea inferior acá y otra línea superior acá, ¿no? Dos líneas tengo. Y acá viene la gran jugada. La gran jugada que vamos a hacer para que este circuito trabaje de una manera adecuada. Miren el detalle importante. Vamos a conectar, para este caso, nuestra carga. Nuestra carga va a ir conectada a la alimentación a través de una resistencia. Y para ello vamos a usar una alimentación de 9 voltios. Luego vamos a poner la alimentación, pero quiero primero ver las conexiones, cómo vamos a conectar nuestra carga. Vamos a ponerlo por acá, ¿no? Así. Y el drenador lo vamos a conectar a una resistencia, ¿no? Ponerlo acá, a una resistencia de, como nuestra alimentación es de 9 voltios, que vamos a poner luego, voy a conectar esta resistencia de 220 ohmios, ¿no? Después les voy a explicar por qué 220 ohmios y no un K, eso lo vamos a ver luego. Miren el detalle importante. Y esta resistencia vamos a conectarla a dos componentes que van a formar en sí lo que conocemos como nuestra carga, ¿no? Vamos a conectarlo a un diodo, miren, a un diodo, acá el ánodo, diodo LEDs, ¿no? Dos diodos LEDs y el cátodo. Entonces la flecha hacia afuera, ¿no? Es un diodo LED, y este vendría a ser un LED rojo, ¿no? Ese es un ánodo, un cátodo, un diodo LED rojo, ¿no? Y en antiparalelo, ojo con el detalle, aquí viene el detalle importante, en antiparalelo, vamos a conectarlo así, en antiparalelo le vamos a conectar el otro diodo. Ahora ustedes se preguntarán por qué dos diodos. Eso es lo que vamos a ver luego, ¿no? Aquí vamos a conectar en antiparalelo el otro diodo, ¿no? Entonces aquí va a haber el cátodo, miren, en sentido contrario, en antiparalelo los dos diodos, así y aquí. Ahí. Son dos diodos conectados en antiparalelo. La flecha hacia afuera. Y aquí existe ya no un ánodo, sino un cátodo. Y acá un ánodo, ¿no? Pues está polarizado en antiparalelo. Y este diodo de acá es un diodo LED verde. Vamos a ponerle color verde. Pueden poner el color que ustedes deseen, ¿no? Este vendría a ser nuestra carga, ¿no? Lo que hemos hecho acá, ¿no? Y acá viene el detalle importante, ¿no? Acá viene el detalle importante. ¿Por qué? Porque esta carga la vamos a conectar directamente a la parte de la fuente de alimentación. Es decir, esta carga
va a bajar por acá, ¿no? Va a bajar por acá hacia este punto del botón pulsador acá. Entonces, después de haber visto esto, quiero identificar algunas cosas importantes, ¿no? En teoría, este vendría a ser, si es un canal N, este vendría a ser tierra, ¿no? La compuerta le he mandado a tierra, entre comillas, a través de una resistencia 10K para evitar falsos disparos, ¿no? Tengo una resistencia de compuerta en serie con un botón pulsador conectados a un punto, en teoría positivo, para que esta carga se encienda cada vez que yo presiono este botón pulsador. Y esta carga está conectada con una resistencia limitadora de corriente de 220 ohmios hacia el drenador, ¿no? Acá el Dryan, el drenador. Ok, hasta ahí vamos bien. ¿Y qué va a suceder si yo le aplico un más aquí? Miren, si yo aplico un más aquí y aquí un menos. Miren el análisis. ¿Qué va a suceder si yo le aplico un más y un menos acá? ¿No? Si yo aplico 9 voltios, por ejemplo, 9 voltios acá, 9 voltios DC, ¿no? ¿Qué va a suceder? Directamente la corriente va a circular por acá y va a tratar de ir por los dos lados, pero este diodo está polarizado en sentido inverso, por lo tanto la corriente no va a circular por acá nunca. Podría circular por acá hacia el drenador y luego, como tiene que ir de este punto a este punto, tendría que ir hacia acá, pero el drenador está abierto. Esta resistencia es evitar falsos disparos, así que no influye, solamente influye en la capacitancia parásita interna que tiene el MOSFET y el IGBT. Y como lo disparo para que uno de estos dos LED, en este caso el rojo, encienda cuando yo presiono este botón pulsador. Si yo presiono este botón pulsador, estoy aplicando los 9 voltios por aquí, ¿no? Fui cerrando el circuito hacia la compuerta. Entonces yo voy a tener más o menos 5 voltios o menos acá entre la compuerta y el surtidor, y voy a hacer que este señor se dispare y circule la corriente por acá de drenador y surtidor y cierre el circuito de tierra. De esta manera yo estoy probando este transistor MOSFET o IGBT canal N, haciendo que el LED rojo se encienda cuando yo presiono este botón pulsador. ¿Y qué sucede si yo quiero utilizar ya no un MOSFET canal N, sino un MOSFET canal P? Aquí viene la parte interesante, ¿no? ¿Cómo hago que ahora ya no se prenda este LED rojo, sino que se prenda el LED verde? Es decir, yo tengo un dispositivo, ¿no? Vamos a ponerlo acá, vamos a hacerlo acá en rojo, ¿no? Así, ¿no? Vamos a hacerlo así en rojo, para que vean, ¿no? Vamos a suponer que es así, ¿no? Tengo 3 pines. En toda configuración TO220, que es este encapsulado, por ejemplo, este de acá, el IRF540, ¿no? Todos los pines están nombrados de la misma manera: Gate, ¿no? Dryan and Source. Es decir, la compuerta siempre va al lado izquierdo, el drenador en medio, conectado al tap, y el surtidor hacia la derecha, ¿no? Sea canal N o canal P, ¿no? Vamos a ponerlo así: canal N o P, ¿no? Siempre vas a tener esta configuración de pines: Gate, Dryan and Source. Entonces, si yo quiero probar este MOSFET canal N, yo podría utilizar esta configuración con solamente un LED rojo. ¿Y qué función cumple este LED verde? Para poder probar un MOSFET canal P, lo que les hablaba. Si yo quiero probar, por ejemplo, este otro de acá, ¿no? Que es el F9540N, ahí están viendo, este es un MOSFET canal P, y ¿cómo lo pruebo? Así no lo podría hacer. ¿Por qué? Porque la configuración, si se dan cuenta, se invierte la polaridad, ¿no? Se invierte la polaridad de la energía, es decir, el más ya no va al drenador, sino el menos, ¿no? Si se dan cuenta, y en el surtidor ya no va el negativo, sino el positivo. Entonces, ¿cómo hago eso? Tengo que hacer una inversión de la polarización de la alimentación, y no solamente de la alimentación, sino aquí en un canal N lo hago conducir con un pulso positivo, y en un canal P lo hago conducir con un pulso negativo. Entonces ustedes se preguntan, ¿cómo hago eso? Muy sencillo y muy fácil. Necesito invertir. En un video anterior, un tiempo atrás, hicimos un
circuitos para poder invertir la polarización de un motor de DC, ¿no? Para que de vuelta sea en un sentido y de vuelta sea en otro sentido. Y utilizamos este interruptor o switch que es de 2 polos, 2 tiros. Se le llama 2 polos, 2 tiros porque son 2 polos. Acá hay uno, acá hay otro polo. Son 2 polos. Y en esta posición están cerradas estos 2 contactos, ¿no? Es decir, el de en medio con el de acá y el de en medio con el de acá. O si yo lo muevo hacia el otro lado, ahora está conectado el de en medio, que es el común, hacia la izquierda, y el de aquí hacia la izquierda. ¿Se dan cuenta? Entonces pues le llaman 2 polos, 2 tiros. 2 polos, un polo y otro polo, 2 tiros, porque es 2 posiciones, ¿no? Acá hay una posición y acá hay otra posición. Vamos a utilizar este interruptor para hacer la inversión de la polarización. También podemos utilizar este otro, que es interesante. Miren, para ese video yo recuerdo que les expliqué cómo invertir la polaridad poniendo los cables cruzados, ¿no? Si yo pongo un cable cruzado acá y otro cruzado, yo puedo hacer que el voltaje entre estos 2 puntos se invierta. Acá sea positivo y negativo, y en la otra posición ahora sea negativo y positivo, es decir, se invierte. ¿Ok? Es lo que vamos a utilizar en este dispositivo. Y para ello vamos a hacer un diagrama pictográfico acá a la izquierda. Vamos a hacerlo para que lo puedan entender sin ningún problema, ¿no? Vamos a utilizar el color azul. Vamos a poner los 6 puntos de contacto. Son 6 puntos de contacto. Acá hay uno, acá hay otro y acá hay otro, ¿no? Vamos a ponerlo acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro. Pictográficamente, ¿ya? Ojo con el detalle, no es un diagrama esquemático, de una manera pictográfica, ¿no? Entonces vamos a poner el 1, vamos a identificar los puntos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a delimitar los puntos de contacto. Son solamente 6 un punto de contacto o 6 contactos, digámoslo así. Este de acá no van, ojo con el detalle, este de acá no van. Son solamente 6 puntos de contacto, no 9. Entonces tengo estos 6 puntos de contacto. Vamos a hacer un círculo, ¿no? Ahí los tienen, ¿no? Que son estos 6, ¿no? Así, ¿no? Estamos viéndolo así, de esta manera. Ahí están los 6 puntos de contacto. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la configuración cruzada que les enseñé un tiempo atrás, ¿no? Cruzada, es decir, este punto lo uno con el 6, ¿no? Vamos a hacerlo así, tal cual como se ve, cruzado. El 1 con el 6 lo vamos a cruzar, es decir, lo vamos a conectar. Miren, y ahora voy a conectar el 4 con el 3, de igual manera, de manera cruzada. Vamos a hacerlo de rojo. El 4 con el 6 lo vamos a conectar y me quedan libres el 2 y el 5, ¿no? PCBGoGo es la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assembler, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Para realizar tus órdenes de fabricación, ingresa desde tu navegador a la página oficial www.pcbgogo.com. Desde aquí podrás tener acceso a realizar tus diversos pedidos en la fabricación de las tarjetas PCBs. Además de aprovechar el evento de rebajas de primavera de PCBGoGo. PCBGoGo se complace en anunciar una promoción especial del 24 de marzo al 30 de junio de este año 2025, diseñada para apoyar a ingenieros y fabricantes de todo el mundo, tanto si es un cliente nuevo como un socio fiel. Este es su oportunidad de ahorrar más y sacar el máximo provecho de sus proyectos de PCB. Aspectos destacados del evento: 15% de descuento en pedidos grandes. Reciba un 15% de descuento en todos los pedidos de PCBs superiores a 1 metro cuadrado. El descuento se aplica automáticamente
al finalizar la compra, así que no necesita trabajo extra. Descuentos por reórdenes. Después de completar un prototipo de PCB, su primer reordenamiento le dará derecho a un descuento del costo del prototipo de hasta $200. Realmente una gran promoción. El descuento se aplica como una deducción del precio del reordenamiento. Aplicable a los tipos de PCBs más populares. Esta oferta es válida para PCBs FR4 de 2, 4 y 6 capas, lo que cubre una amplia gama de necesidades del proyecto. Importante, los gastos de envío no están incluidos en el descuento. Para disfrutar del descuento, es decir, del 15% de descuento para pedidos grandes, los pedidos deben de realizarse dentro del periodo de la promoción. ¿Cómo participar? Es muy sencillo. Regístrate e inicie sesión. Crea una cuenta o inicia sesión en el sitio web de PCBGoGo. Realiza tu pedido de PCB como siempre, como sueles hacerlo, y el 15% de descuento se aplicará automáticamente. Disfruta de los beneficios de reordenar a realizar una reorden a través de tu centro de miembros. El sistema calculará y deducirá automáticamente el reembolso de hasta $200 por prototipos que cumplan los requisitos. Actúa rápido, oferta por tiempo limitado. Esta promoción solo está disponible del 24 de marzo al 30 de junio del 2025. No pierdas esta oportunidad de ahorrar en tus proyectos de PCBs mientras disfrutas de un servicio profesional y confiable. Muchas gracias, PCBGoGo. El 2 y el 5. Entonces el 2 lo voy a hacer de azul, el 2 lo voy a conectar aquí a esta parte de acá. Ojo con el detalle, el 2 lo voy a conectar aquí, acá, el 2 aquí, y el 5 lo vamos a conectar a lo que llamamos tierra, ¿no? El 5 lo vamos a conectar hacia tierra, acá, ¿no? A decir verdad, no es tierra esto, ¿no? Entonces vamos a borrar esto porque esta era parte de, solamente esta era parte de la explicación anterior, que lo vamos a ver luego. Vamos a borrar todo lo que hemos explicado. Listo. ¿Y qué más? Y no solamente ello, yo tengo un negativo o una línea negra acá, ¿no? Una línea negra acá y una línea roja en la parte derecha, ¿no? Así, ¿no? Entonces acá tengo, ¿no? Acá tengo un punto positivo. Ojo, miren el detalle. Acá hay un punto positivo y acá hay un punto negativo, ¿no? Que vendría a ser nuestra alimentación. VCC, 9 voltios DC, ¿no? Así de simple, ¿no? Así de simple. Y así como lo ven, es el circuito propuesto para el día de hoy. Un circuito sencillo, simple, fácil de entender, con componentes de electrónica básica y que nos va a poder permitir medir y probar dos tipos de transistores, canal N y canal P. Me refiero a un transistor MOSFET canal N, como el IRF540, o a un transistor MOSFET canal P, como este de acá, el F9540N, simplemente invirtiendo la polarización con este interruptor dos polos, dos tiros que les estoy explicando. Dos polos, dos tiros. Y no solamente ello, vamos a probar también transistores IGBT, canal N y canal P en la parte práctica. ¿Ok? Tenemos el circuito ya listo y a partir de este momento vamos a empezar con la explicación técnica de cómo funciona este circuito. Para ello vamos a utilizar como siempre nuestro lápiz, nuestra pasión electrónica y borrador al lado izquierdo. Vamos a empezar. Miren lo fácil que es la electrónica cuando tenemos los conceptos técnicos necesarios. ¿Qué va a suceder si yo muevo estos contactos hacia abajo? Es decir, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que está ahí arriba y yo lo muevo hacia abajo, ¿no? Vamos a suponer que estoy uniendo los contactos 2 y 3 y los contactos 5 y 6. ¿Qué va a suceder? Miren el análisis, ¿eh? Negativo, negativo acá hay un negativo, ¿no? En el pin 6, el 4 positivo, acá hay un positivo en el pin 3, ¿no?
En el pin 3 hay un positivo. Entonces, este negativo es negativo acá. Es negativo acá. Este positivo, ¿no? Este positivo viene hacia arriba y se conecta acá. Acá es positivo. ¿Y eso qué significa? Si acá hay un más y acá hay un menos, eso indica que este diodo rojo está polarizado de manera directa, ¿no? Entonces la corriente va a ir en ese sentido. Este es más y acá es un cátodo, entonces este diodo LED no se va a encender porque está polarizado en sentido inverso, ¿no? Entonces, muy parecido a lo anterior, si el botón pulsador está abierto y acá hay un más y acá hay un menos y yo tengo un MOSFET canal N, ¿no? Canal N acá, es decir esto, lo que voy a hacer es que si yo presiono este botón pulsador voy a hacer que la corriente circule, ¿no? El positivo, ¿no? Viene por acá, sube por acá, viene por acá, ¿no? Viene por acá. Si yo presiono este botón pulsador, estoy cerrando el botón pulsador y estoy haciendo que la corriente circule hacia la compuerta. Es decir, estoy polarizando el voltaje VGS entre este punto y ese otro punto. Este punto es negativo, este es tierra, este es GND. Entonces, lo que voy a hacer es que este transistor canal N conduzca y voy a hacer que la corriente que viene por acá no solamente vaya por acá, sino también suba por acá y venga por acá hasta el drenador y cierre circuito al surtidor y cierre circuito y la carga, en este caso la carga vendría a ser el LED rojo, se encienda. Es decir, en esta primera parte del video, cuando yo tengo un transistor canal N conectado aquí, este de acá, ¿no? Lo que estoy haciendo es probando este MOSFET canal N cuando yo presiono el botón pulsador. Ojo con el detalle. Y ahora, ¿cómo pruebo un MOSFET canal tipo P? Ah, aquí viene el otro detalle, ¿no? Pero vamos a borrar, ¿no? La explicación es sencilla, ¿no? Es sencilla, simplemente hay que seguir el flujo de la corriente, ¿no? Esto ya lo hemos explicado varias veces aquí en mi canal de YouTube, muchas veces les he explicado. Y por eso le decía la importancia de poder entender cómo analizar el circuito en función a lo que ya conocemos, que es el flujo de la corriente convencional. Si ustedes no saben cómo fluye la corriente y cómo analizar un circuito, estamos fritos, ¿no? Estamos fritos porque definitivamente no solamente se trata de ser práctico, sino también teórico. Ojo con el detalle, hasta estos minutos ya voy cerca de más de media hora explicando el funcionamiento de algo tan simple. Ok, entonces, ¿qué sucede si ahora ya no quiero canal N, sino ahora quiero probar un canal P? ¿No? Como este de acá, el F9540N. ¿Qué va a suceder? Ahora yo necesito invertir la polarización. Entonces, ¿qué hago? Ya no lo bajo, sino lo subo, ¿no? Lo dejo hacia arriba, ¿no? Y si está así, lo pongo hacia el otro lado, ¿no? Y lo que estoy haciendo es conectando estos puntos. Ahora igual, el 4 se conecta aquí, el 4 sigue siendo positivo, el 4 está acá, positivo. El 1 se conecta con el 6, aquí es negativo, ¿no? Pero ahora el 4 con el 5 se juntan y ahora el 5 es positivo. Miren, el 5 es positivo. Y ahora acá, ¿qué sucede? Este es negativo y este negativo está conectado al 2 y ahora el 2 es negativo. Entonces ahora yo estoy invirtiendo la polarización para que este canal P, que vendría a ser este, conduzca cuando yo le aplico un pulso negativo. ¿Y cómo le aplico un pulso negativo? Tengo que aplicarle a la compuerta, es decir, acá. Entonces, y no solamente ello, si este es negativo, ¿cuál de los dos diodos ahora se va a encender? Si este transistor MOSFET canal P conduce, se va a encender el verde. ¿Por qué? Porque ahora la corriente podría fluir así, en ese sentido, porque este es negativo, ¿no? Y este es positivo. Entonces, si yo presiono este botón pulsador, si yo lo cierro, ¿qué va a suceder? Lo que estoy haciendo es aplicando un pulso negativo, ¿no? Por acá, ¿no? Hacia la compuerta, ¿no? Acá la compuerta. ¿Sobre qué? Con respecto al surtidor. El pulso negativo, y eso que indica que el surtidor tiene que ser positivo, ¿no? Y el surtidor ahora es positivo, ¿no? Por lo que ya le hemos explicado. Entonces, este transistor va a conducir. Pero al conducir, ya no va a conducir, este es negativo, ya no va a conducir el diodo rojo, sino el diodo verde. Pero la corriente no va a ir así, ¿no? No puede ir así. La corriente tiene que ir en sentido inverso. ¿Por qué? Porque el positivo
el flujo convencional de la corriente es que fluya siempre del positivo al negativo. Entonces ahora el positivo, ¿no?, viene así, viene acá, esto es positivo, entonces la corriente viene así, miren, viene así, viene así, viene por acá y se bifurca aquí, ¿no? Esta de acá es la corriente de polarización de la compuerta para que el transistor no se dispare de manera aleatoria por la capacitancia parásita. Y ahora la corriente, ¿por dónde va a ir? De surtidor a drenador. Aquí iba de drenador a surtidor, ahora circula de surtidor a drenador, como estamos viendo acá, ¿no? Entonces la corriente va a circular por acá, va a ir al drenador, va a ir por acá, la resistencia limitadora viene aquí, y este diodo está polarizado en sentido inverso, si no va a ir por acá y cierra el circuito aquí, al negativo, ¿no? Es decir, este vendría a ser tierra, este es GND, ¿no? Tierra o GND. Entonces ahora el LED que se va a encender es el LED verde. En otras palabras, si yo tengo un MOSFET canal N y presiono este botón, se va a encender el rojo. Si yo tengo un MOSFET canal P y presiono este botón, se va a encender el LED verde. ¿Y qué va a suceder si en cualquiera de los dos casos el transistor MOSFET canal N o canal P está abierto? Por más que presione el botón, simplemente no se va a encender ninguno de los LEDs, ¿no? Eso es obvio. Y finalmente, ¿qué va a suceder si el transistor MOSFET está cruzado? ¿Qué sucede si este transistor MOSFET está cruzado, ¿no? Sin presionar y ni bien conecto la alimentación, automáticamente el LED que le corresponde se va a encender. Si es canal N, se va a encender el rojo sin haber presionado este botón, ¿no? ¿Por qué? Porque está cruzado, ¿no? Es como si este de acá estuviese cruzado así, hubiese un puente y la corriente va a circular de frente y se va a encender, en este caso el LED rojo para el canal N, sin que yo presione este botón pulsador. ¿Por qué? Porque existe un cruce. De esa manera yo puedo crear el más simple y eficiente probador de transistores MOSFET e IGBT, canal N y canal P, que es este circuito. ¿Ok? Como ven, es un circuito muy simple y sencillo, un circuito elemental y básico, en el cual vamos a poder aprender electrónica y sobre todo recordar algunos conceptos que ya hemos visto en otros videos acerca de los transistores MOSFET e IGBT, que te invito a que puedas ver aquí en mi canal de YouTube. Todo esto estructurado, explicado paso a paso de cómo funciona un transistor MOSFET e IGBT. He realizado más de 4 o 5 videos al respecto, así que te invito a que los puedas ver aquí en mi canal de YouTube. Y si te gustó este contenido, no te olvides por favor de darle like y lo más importante, suscribirte, habilitar la campanita y comentar. Ok, después de haber visto esto, ahora sí vayamos a la sección más importante, que son las tarjetas de PCBGO y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBGO. Como sabrás, PCBGO es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. La verdad que yo ya vengo trabajando cerca de 5 años con ellos y la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica es de la mejor calidad. Para este caso, la mandé a fabricar de color verde y exactamente después de 5 días útiles vía DHL Express directamente desde China a Lima, Perú, me llegaron las tarjetas para este proyecto. Vamos a abrir la caja para mostrarles. Miren cómo vienen las tarjetas protegidas, ¿no?, en su propia caja, con una bolsa protegida también al vacío, con doble protección. Y acá tenemos un pequeño cintillo de corte, ahí están viendo, ahí les estoy mostrando, protegidas al vacío altamente, para que tus tarjetas lleguen bien a su destino y puedas utilizarlo en tus proyectos, obviamente, de electrónica. Vamos a ponerlo por un lado, como les dije, las mandé a hacer de color verde, y por otro lado aquí, y ahí están viendo la calidad que solamente PCBGO puede hacer para nuestros proyectos de electrónica, tus proyectos de electrónica. Miren, este es un color verde brillante, la serigrafía en blanco, y aquí pueden observar, acá hay una capa, ven las líneas, ¿no? Acá hay unas líneas, una capa, y en la parte posterior está la otra capa. El diseño es mío, ojo con el detalle, aquí nadie me apoya realizando cada uno de sus videos. Yo mismo me encargo no solamente del grabado, sino también de la preproducción, la investigación, las pruebas técnicas, el diseño electrónico, para que estas tarjetas PCB se puedan fabricar aquí en PCBGO de la mejor calidad
y de la mejor eficiencia para que tú puedas ver mis videos aquí en mi canal de YouTube a una alta calidad. Cada uno de mis proyectos han sido probados de forma práctica en laboratorio para luego ser producidos con un conocimiento técnico necesario para que lo puedas entender y luego pasados a una tarjeta PCB como esta tarjeta PCB de PCBWOW. La verdad que la calidad que PCBWOW puede hacer para nuestros proyectos es impresionante. Así que ya sabes, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar las tarjetas PCB de tus proyectos de electrónica solo aquí en PCBWOW. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB con mucho cuidado, y vamos a empezar como siempre con los componentes más pequeños, en este caso las tres resistencias de 1/4 de watt, de 1K, de 220 ohmios y la de 10K. Luego de ello continuamos con el conector para medir el MOSFET, los MOSFET e IGBT grande, con el conector del MOSFET TO220. Luego continuamos con los dos diodos, el diodo LED verde y el diodo LED rojo. Luego con el conector de la fuente de alimentación de 9 voltios y finalizamos con el interruptor. Y ahora sí, estamos listos. Y gracias a la magia de la edición digital, tenemos la tarjeta PCB completamente terminada con todos los componentes montados y soldados. Por la parte posterior me falta limpiar con alcohol isopropílico, pero la verdad que quedó bastante bien. Miren la calidad que solamente PCBWOW puede hacer para nuestros proyectos de electrónica, tus proyectos de electrónica, si mandas a fabricar solo aquí en PCBWOW. Quedó bastante bien. Aquí podemos identificar la entrada de alimentación de 9 voltios, las tres resistencias, una de 10K, una de 220 ohmios y una de 1K, el interruptor, dos polos, dos tiros, ahí está, están viendo, dos polos, dos tiros, los dos diodos LEDs, el rojo y el verde, el rojo para el canal N y el verde para el canal P, ya sea MOSFET o IGBT, el botón pulsador, el push button, y miren la calidad de la tarjeta. Y no solamente ello, le he puesto dos zócalos en paralelo, ojo con el detalle, dos zócalos en paralelo, gate, drive and source, en paralelo los tres, para poder probar MOSFET o IGBT TO220 en el encapsulado o en el encapsulado más grande aquí, si es que así lo desean. Esta tarjeta, sobre todo la PCB, está disponible en venta, así que eso ya ustedes lo saben. Todas las tarjetas de mis proyectos de electrónica que suelo realizar aquí en mi canal de YouTube están en venta a través de los archivos Gerber. Si estás en Lima, te puedo vender la tarjeta físicamente. En estos momentos cuento con 4 unidades disponibles, pero si estás fuera de Lima o en otro país, te puedo vender los archivos Gerber para que puedas mandar a fabricar las tarjetas PCBs en PCBWOW directamente. Ok, hasta aquí esta parte. Ahora sí vayamos a la sección más importante, que son las pruebas técnicas y la parte práctica, en donde vamos a probar varios transistores MOSFET e IGBT, canal N y canal P. Pues bien, nuevamente con ustedes estamos listos para la parte más importante, la parte práctica, las pruebas técnicas. Tenemos el circuito conectado a la alimentación de 9 voltios. La fuente la tengo apagada. Acá hay algo importante a tener en cuenta, que si vamos a utilizar también una fuente de alimentación de 12 voltios, lo único que tiene que cambiar es, en este caso, la resistencia de 220 ohmios, la cambiamos por una resistencia de 1K. Ojo con el detalle, también pueden trabajar con 12 voltios sin ningún problema, porque sabemos muy bien que los voltajes BGS es más o menos 20 voltios como máximo. Entonces podemos trabajar desde 12 hasta 18 o 20 voltios como máximo, pero teniendo en cuenta la resistencia esta de acá de 220 ohmios, porque si le ponemos esta resistencia y le subimos a 12 voltios, los diodos LED los vamos a quemar. Ojo con el detalle. A 12 voltios 1K y a 18 20 voltios 1.5K esta resistencia de 220 ohmios. Ok, tenemos el zócalo acá. Recuerden, este zócalo es para el encapsulado TO220, que tenemos acá todos los dispositivos que vamos a medir. Todos estos son MOSFET excepto uno. Este es un IGBT canal N. Hay MOSFET canal N y canal P, y este otro de acá es un dispositivo MOSFET canal N que está cruzado, que es lo que vamos a ver luego. Vamos a ver cómo se comporta la herramienta con el cruce. Ok, entonces si el interruptor se mueve hacia el lado izquierdo,
voy a medir MOSFET o IGBT canal N. Ahí están viendo. Si se mueve al lado derecho, vamos a medir MOSFET canal P. Ok, vamos a ponerlo al lado izquierdo para poder medir MOSFET canal N. Y vamos a ver cómo se comporta cuando medimos canal P. Ese es por un lado. Por otro lado, este es para medir MOSFET o IGBT con el encapsulador T220. Pero hay otro encapsulado que es mucho más grande, que por eso le he puesto estas borneras mucho más grandes, separadas obviamente. Pueden aflojar acá los tornillos, ¿no? Y poner el IGBT o el MOSFET mucho más grande. Son mucho más grandes. Es otro tipo de encapsulado mucho más grande. Ok, entonces vamos a empezar. La fuente de alimentación está apagada. Voy a encender, está en el modo de canal N. Voy a encender la fuente. Ahí está. Ahí le estoy mostrando 9 voltios, ¿no? Ok, 9 voltios, no hay nada. Si yo pongo a la derecha, tampoco hay nada, ¿no? Vamos a poner al lado izquierdo. Y vamos a empezar con este IRF 530, ahí está. IRF 530 es un MOSFET canal N. Si yo lo pongo, no debe encender nada, ¿no? Así como está, porque está en el modo de canal N. Si yo lo pongo, no debe encender ninguno de los dos LEDs. Si el LED se enciende, a la hora que yo lo pongo, sobre todo si el LED rojo se enciende, es porque este MOSFET canal N está cruzado. Ojo con el detalle. Miren, a la hora que yo lo conecto, no pasa nada. Hasta ahí me está indicando que posiblemente sea un canal N. Si yo presiono el botón pulsador, el push button, se debe encender el LED rojo y es un indicador de que el MOSFET está bien. ¿Están viendo? El MOSFET está bien. Si yo presiono y el LED rojo no se enciende, el MOSFET está abierto. Ya, ¿y qué sucede si está en la posición P, para medir P, y el MOSFET del canal N? Miren, se va a encender el LED verde. Ahí están viendo, el LED verde se enciende. Y si yo presiono, no pasa nada, ¿no? ¿Por qué se prende el LED verde? Es la pregunta del millón que les voy a tener que hacer para que ustedes se puedan ganar el soldador FNIRSI, el HS02A, ¿no? Ojo con el detalle. ¿Por qué se prende el LED cuando yo pongo en la posición P? Ya, eso lo vamos a ver después. Ok, este MOSFET IRF530 está en buen estado. Ok, acá lo ponemos por acá. Ahora vamos a poner este otro, que este es un F9540N. Este es un MOSFET canal P, pero vamos a suponer que no lo sabemos, ¿no? Si yo lo conecto, miren, si yo lo conecto y se prende el LED rojo, acá hay dos posibilidades, ¿no? O es un canal N y está cruzado, ¿no? Ahí no hace nada, está cruzado probablemente, pero si yo lo muevo hacia la derecha, se apaga, es que probablemente sea un canal P, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí los dos LEDs están apagados. Si yo presiono y se prende el LED verde, es un canal P, y efectivamente es un canal P. Aquí están viendo a la derecha, les estoy mostrando, este es un canal P. Miren acá, el consumo es 0, miren, el consumo es 0, y cada vez que yo presiono el botón pulsador, miren lo que pasa, miren el consumo, 30 miliamperios, es decir, nada, ¿no? Es una herramienta muy, pero muy versátil, que solamente activa y desactiva el LED y obviamente el consumo del MOSFET, miren. Entonces este es un MOSFET canal P porque se está encendiendo cada vez que yo presiono el botón pulsador el LED verde, ¿no? Está en buen estado. Ahí vamos, dos. Ahora este de acá es otro MOSFET. Este es el IRF-Z44N, el famoso Z44N. Ahí están viéndolo. Vamos a ponerlo acá al lado izquierdo. Ya sabemos que este es un MOSFET canal N. Ahí no debe encender. Y si yo presiono debe encenderse lo rojo nada más. Ahí están viendo. Si yo lo mantengo presionado se queda encendido. ¿Están viendo? Se queda encendido el LED. Y si yo muevo hacia la derecha, se va a encender el LED verde. Es algo que no les he explicado en la teoría, pero es justamente la pregunta del millón. La pregunta para que se puedan ganar ese soldador HS02A del video anterior, de la semana pasada. Miren, ahí no pasa nada. Pero si yo me muevo hacia el lado izquierdo, se apaga el LED verde y cada vez que yo presiono se enciende el LED rojo, ¿no? Es un MOSFET canal N que está en buen estado. Este IRF-Z44N está en buen estado. Luego tenemos este otro IRF-540
igualito, IRF 540, ahí están viendo. Acá lo pongo, ¿no? Si yo presiono, se enciende el LED rojo sin ningún problema, y si me voy a la derecha se enciende el LED verde y no pasa nada. Y ahora vayamos con este otro dispositivo que es uno interesante. Este es el IRF también 540, pero este dispositivo está cruzado. Ahora vamos a ver por qué está cruzado, es lo que vamos a determinar. Miren, está apagado todo, y sin que yo presione el botón, miren lo que sucede. Si yo solamente con ponerlo, se enciende el LED rojo, ¿no? Ahí se está encendiendo el rojo, el LED rojo me está indicando que probablemente el MOSFET esté cruzado. Si yo presiono acá, no pasa nada. Y si yo muevo esto hacia la derecha, el LED verde se queda encendido y está cruzado. Es decir, está cruzado por los dos lados. Lo más probable es que entre drenador y surtidor exista un cruce. Ahí están viendo. Este dispositivo está cruzado. ¿Cómo lo validamos? Muy fácil. Vayamos a la fuente, acá, a nuestro multímetro FNIRSI. Vamos a encender este dispositivo. Ahí lo encendemos, ¿no? Y si yo me voy al modo de diodos, vamos a ver qué pasa en modo de diodos. Vamos a ver aquí en modo diodos. Sabemos que es gate, drive and source, por lo tanto el tap debe hacer contacto con el drenador, que es el pin de en medio. Gate, drive and source, acá, miren, hasta ahí está bien. Y si yo me muevo hacia el lado izquierdo, esta es la compuerta, miren cuánto me marca, 0.433. y si yo me muevo hacia el lado derecho, miren, acá hay un cruce, 11.60, no debería marcar esto. Si yo invierto las puntas, igual me marca, miren, hay un cruce también, y entre drenador y surtidor, ¿ve? El cruce. Y no solamente ello, vamos a ver, bueno, este multímetro tiene pues la modalidad de diodo y de continuidad en un solo punto. Vamos a ir a resistencia, miren a resistencia, ohmios, entre drenador y compuerta 373, y entre drenador y surtidor, miren la resistencia, 12 ohmios. Nunca debe haber una resistencia entre drenador y surtidor de 11.6 o 12 ohmios si es que el transistor no lo hemos disparado, ¿no? Esto está cruzado, ¿no? Ahí están viendo que este MOSFET está cruzado. Por eso es que, vamos a apagar esto, por eso que cada vez que yo conecto, simplemente lo conecto, se prende el LED rojo inmediatamente. Y así yo lo presione, no haga nada, o hacia la derecha, igual no pasa nada, porque el MOSFET está cruzado. Y finalmente vamos a hacer la prueba final con este IGBT. No tengo IGBT canal P, así que vamos a usar este que es un IGBT canal N. Ojo con el detalle. Solamente estoy probando el lado izquierdo. Vamos a conectarlo acá. Y miren, el LED rojo se enciende ligeramente. Y aquí sí les voy a dar la respuesta. Se enciende ligeramente por la capacitancia parásita que tiene el IGBT canal N y canal P. Esto es un comportamiento normal. Si yo presiono el botón, al ser canal N, se debe encender más el LED rojo, miren, ahí se enciende más, y es un indicador que el IGBT canal N está trabajando. Y estando ahí, si yo lo muevo hacia el lado derecho, se enciende el LED verde, y así yo presiono o no presione, no pasa nada. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué en un IGBT, en la posición de medición canal P, se enciende el LED verde, así presione o no presione? Esa es la pregunta que les voy a hacer. Aquí vamos a poner este otro, el IRF 530, que está en buen estado. Miren, está en modo de medición canal P y se enciende el LED verde. No pasa nada, obviamente. Si yo lo muevo a la derecha se apaga, y si yo presiono se enciende el LED rojo. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué es que el LED verde se enciende al momento de ponerlo en la posición P para medición de canal P, siendo el transistor MOSFET canal N? Es la pregunta, y a las primeras 10 personas que me respondan bien los voy a marcar y voy a hacer un pequeño sorteo, y de esos 10 pasaría de ganador de la herramienta FNIRSI el modelo HS02A, que les voy a obsequiar directamente a su país de origen. Así que atentos, voy a esperar sus respuestas como un comentario en este video, y esperemos que haya una persona que realmente lo necesite, esta herramienta que es de gran utilidad en su crecimiento profesional.
Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de darle like a mi video. Recuerda, darle like a mi videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podamos hacer que tanto usted la audiencia y este canal, con este humilde servidor, podamos crecer juntos. Asimismo les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. También me pueden seguir en la red TikTok. Y lo más importante, si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún problema. Recuerda que también en la descripción siempre les dejo el enlace directo para que puedan descargar los diagramas esquemáticos de cada uno de mis proyectos. No solamente puedes seguir los diagramas a la hora que diseño en la parte teórica, sino también puedes descargar el diagrama esquemático en el enlace que está en la descripción de este video. Asimismo les indico que me pueden regalar un super thanks o un super gracias. Puedes apoyar esta labor educativa regalándome un super thanks de manera tal de que podamos adquirir los componentes electrónicos para los siguientes proyectos aquí en mi canal. Recuerda que estos componentes electrónicos, esto de acá y esto de acá, embebidos en esa tarjeta PCB, no me lo regalan, me cuestan, no es gratis, y muchos de ellos tengo que importarlos directamente desde China o desde Estados Unidos con la loable misión de poder compartir conocimiento con todos ustedes. Si me deseas apoyar, puedes regalarme también un super thanks en buena hora. Asimismo les indico que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes formar parte de esta gran comunidad, mi comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, tener acceso a información clasificada y fidedigna de cada uno de mis proyectos, y lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber para que puedas mandar a fabricar tus tarjetas PCB donde tú deseas. Eso obviamente va a depender del tipo de plan al cual estés suscrito a la membresía de aquí en mi canal, de mi comunidad de electrónicos. Y algo muy, pero muy importante para finalizar, no te olvides también de suscribirte a mi canal, y si ya estás suscrito, no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muy, pero muy importante activar la campanita para todas las notificaciones, de manera tal de que te llegue un mensaje o una notificación cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.